Mientras el mundo miraba con expectación, Estados Unidos anunciaba un importante cambio de política que conmocionó a la industria del automóvil. La inesperada decisión, impulsada por una estrategia económica, suscitó de inmediato debates, especulaciones y una oleada de reacciones por parte de fabricantes de automóviles, expertos del sector y consumidores. Durante décadas, el mercado automovilístico estadounidense había evolucionado a través de la innovación, la regulación y la competencia empresarial, pero nada lo había preparado para los cambios radicales que se estaban produciendo. Las estrategias empresariales establecidas desde hacía tiempo se vieron repentinamente alteradas, obligando a las empresas a replantearse su rumbo. Mientras tanto, los consumidores se preguntaban cómo afectarían estos cambios a sus opciones, costes y experiencias de conducción en los próximos años. El punto de inflexión de la industria automovilística. El anuncio supuso un cambio drástico en las políticas básicas que habían configurado la industria del automóvil durante años. No se trataba de un ajuste menor de la normativa vigente ni de una transición gradual, sino de una sacudida total que obligó a todas las partes interesadas, desde fabricantes y concesionarios hasta consumidores y competidores internacionales, a replantearse sus estrategias desde la base. La decisión se basó en una amplia desregulación de las normas de emisiones, una medida que envió un mensaje claro a los fabricantes de automóviles nacionales e internacionales. Durante años, las estrictas políticas medioambientales han impulsado a los fabricantes hacia la producción de vehículos híbridos y eléctricos, presionando a las empresas para que cumplan objetivos cada vez más ambiciosos de eficiencia de combustible y reducción de emisiones de carbono. Esa trayectoria estaba clara, hasta ahora. Con una sola decisión, las presiones normativas que durante tanto tiempo habían dictado la dirección de la industria se levantaron de repente, dando a los fabricantes de automóviles más libertad para explorar caminos alternativos que muchos habían creído desvanecidos. El impacto fue inmediato y de gran alcance. Los fabricantes de automóviles heredados, que habían invertido miles de millones en investigación y desarrollo para cumplir los objetivos de ahorro de combustible y emisiones, se encontraban ahora en un terreno de juego totalmente nuevo. La incertidumbre del un mercado en ebullición. Con un importante cambio en la política, algunos fabricantes de automóviles vieron la oportunidad de volver a centrarse en sus líneas de gasolina, los motores de combustión interna, de los que se esperaba que pasaran a un segundo plano, volvieron a ser el centro de atención. El mercado bursátil reaccionó con rapidez. Las acciones de los principales fabricantes de automóviles experimentaron fuertes fluctuaciones en las horas siguientes al anuncio. Las empresas fuertemente invertidas en vehículos eléctricos vieron cómo sus valoraciones se resentían al cuestionarse los inversores la viabilidad de sus planes a largo plazo. Mientras tanto, los gigantes del petróleo y el gas experimentaron un aumento de la confianza, con expectativas de una demanda sostenida de gasolina, más allá de las salas de juntas de las empresas. Los consumidores también se enfrentaron a nuevas consideraciones en sus decisiones de compra. Para quienes dudaban en pasarse al coche eléctrico, el cambio de política significaba que las opciones de gasolina seguirían estando ampliamente disponibles. Los precios del combustible, el mantenimiento y la fiabilidad a largo plazo volvieron a ser factores clave. Mientras tanto, los primeros en adoptar los vehículos eléctricos se preguntaban si sus inversiones mantendrían su valor en un mercado que ya no garantizaba que favoreciera a la electricidad. Los fabricantes de automóviles de todo el mundo se enfrentaron a decisiones difíciles. Las empresas de Europa y Asia, acostumbradas a políticas medioambientales más estrictas, tuvieron que decidir si seguían dando prioridad a la tecnología eléctrica o se adaptaban a un mercado estadounidense, en el que los motores de combustión recuperaban fuerza. Para las marcas basadas en la sostenibilidad, el cambio planteaba un dilema: mantener el rumbo o pivotar para seguir siendo competitivas. Efectos multiplicadores en todas las industrias. El impacto de este anuncio fue mucho más allá de los fabricantes de automóviles y los consumidores. La industria petrolera, que se había estado preparando para un descenso constante de la demanda debido al auge de los vehículos eléctricos, se encontraba ahora en una situación radicalmente distinta. Si los coches de gasolina hubieran llegado para quedarse, el consumo mundial de petróleo no disminuiría tan rápidamente como se había previsto. Este cambio tuvo importantes consecuencias no solo para las empresas energéticas, sino también para la dinámica del comercio internacional.
Las naciones productoras de petróleo que habían estado recalibrando sus estrategias a largo plazo basándose en la disminución prevista de la dependencia de los combustibles fósiles se vieron ahora obligadas a reconsiderar su planteamiento. ¿Continuarían invirtiendo en fuentes de energía alternativas o redoblarían su apuesta por la producción de combustibles tradicionales? Los concesionarios también tuvieron que replantearse sus modelos de negocio. En los últimos años, muchos se han orientado hacia un futuro eléctrico, instalando estaciones de recarga, reciclando al personal de ventas y ajustando el inventario para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos. Ahora, con los cambios normativos que están reconfigurando el mercado, se enfrentan a una cuestión crítica: ¿seguirán los consumidores dando prioridad a los modelos eléctricos o volverán a los vehículos de gasolina? Más allá de las salas de exposición, el sector tecnológico también se encontró en una encrucijada. Las empresas especializadas en la producción de baterías para vehículos eléctricos, redes de recarga y software para vehículos inteligentes partían de la base de que la electrificación era inevitable. Con los nuevos cambios políticos en juego, las empresas tecnológicas tuvieron que evaluar si sus fuertes inversiones en infraestructura de B seguirían produciendo los beneficios esperados. También el sector de los seguros tuvo que replantearse sus estrategias. Las aseguradoras de automóviles habían ajustado sus modelos de riesgo para tener en cuenta la complejidad de la propiedad de vehículos eléctricos, factores como los costes de sustitución de las baterías, las reparaciones especializadas y el riesgo de incendio habían influido en sus precios. Dado que los coches de gasolina siguen siendo una fuerza dominante, hubo que revisar los supuestos anteriores sobre la evolución del riesgo en el sector del automóvil. La planificación urbana y el desarrollo de infraestructuras también se enfrentan a nuevos retos. Muchas ciudades ya se habían comprometido a ampliar las infraestructuras favorables a los vehículos eléctricos, invirtiendo fondos públicos en redes de recarga y revisando el trazado del tráfico para apoyar la electrificación generalizada. Ahora, los gobiernos locales y los promotores se preguntaban si estas inversiones seguirían respondiendo a las futuras demandas del mercado. El sector financiero también se vio afectado. Los bancos y los prestamistas de automóviles habían estructurado los préstamos y los modelos de leasing en torno a la expectativa de que los B mantendrían un fuerte valor de reventa debido a su durabilidad y a sus menores costes de mantenimiento. Si la transición hacia un mercado dominado por los vehículos eléctricos se ralentizaba, las instituciones financieras tenían que reevaluar su exposición al riesgo. Los fabricantes de automóviles de todo el mundo, especialmente los de regiones con políticas medioambientales más estrictas, se enfrentaban a una decisión compleja. ¿Seguirían dando prioridad a la producción de vehículos eléctricos en consonancia con las normativas de sus mercados nacionales? ¿O se adaptarían a la legislación estadounidense? La respuesta a esta pregunta podría determinar su ventaja competitiva en diferentes mercados. Las cadenas de suministro, ya tensas por la escasez de materiales, se enfrentaban ahora a una nueva incertidumbre. Los fabricantes de automóviles habían invertido mucho en la obtención de litio, cobalto y níquel, componentes clave de las baterías de los vehículos eléctricos. Una transición más lenta de los vehículos eléctricos significaría que la demanda de estos materiales podría estancarse o incluso disminuir, lo que afectaría a las empresas mineras y a las economías que dependen de la extracción de minerales de tierras raras. Los fabricantes de acero y los proveedores de componentes también estaban reevaluando sus estrategias de producción. Los materiales más ligeros diseñados para vehículos eléctricos se habían convertido en una prioridad. Pero si los coches tradicionales con motor de combustión interna mantenían su cuota de mercado, los proveedores tenían que reconsiderar si volvían a utilizar materiales convencionales más pesados. El mercado bursátil reaccionó rápidamente a estos acontecimientos. Las acciones de las empresas centradas en los vehículos eléctricos experimentaron volatilidad, ya que los inversores sopesaron la viabilidad a largo plazo de sus proyecciones de crecimiento. Mientras tanto, las empresas petroleras y gasistas vieron renovada la confianza de los analistas de mercado, que anticipaban una prolongada demanda de sus productos. El sentimiento de los consumidores también se dividió cada vez más. Para los reticentes a pasarse a la electricidad, la mayor disponibilidad de vehículos de gasolina les tranquilizó. Los costes de combustible, la longevidad de los vehículos y las consideraciones de mantenimiento volvieron a entrar en el proceso de toma de decisiones, ya no eclipsados por la presión normativa para adoptar los B. Por el contrario, los primeros en adoptar el B se enfrentaron a la incertidumbre. Muchos habían invertido en coches eléctricos basándose en las expectativas de incentivos políticos, ahorro de costes a largo plazo y beneficios medioambientales.
Al cambiar el panorama normativo, ahora se preguntaban si el mercado seguiría evolucionando en la dirección que habían previsto. Los grupos de defensa del medio ambiente respondieron con una rápida oposición. Muchos consideraban que la adopción del BEE era una tendencia irreversible, impulsada tanto por la política como por la inversión empresarial. Ahora, temen que la desregulación frene el avance hacia los objetivos climáticos a largo plazo y se comprometen a impugnar la decisión mediante batallas legales y campañas de concienciación pública. A pesar del cambio de política, algunos analistas del sector sostuvieron que la trayectoria hacia la electrificación no se descarrilaría por completo. Afirmaron que la demanda de los consumidores, las tendencias mundiales de sostenibilidad y los avances tecnológicos seguirían determinando el futuro del sector, incluso sin los estrictos mandatos gubernamentales que lo impulsan. Para los fabricantes de automóviles, la desregulación supuso una paradoja, mientras que algunos vieron la oportunidad de reducir sus iniciativas de vehículos eléctricos y reorientar los recursos a los modelos de gasolina e híbridos. Otros lo vieron como un momento para redoblar la innovación. Con menos restricciones normativas, las empresas tenían ahora flexibilidad para explorar soluciones energéticas alternativas, como los combustibles sintéticos y las tecnologías híbridas de nueva generación. No se trataba solo de un cambio normativo, sino de una convulsión en toda la industria. Los fabricantes de automóviles se enfrentaron a decisiones difíciles. Los consumidores tuvieron que reevaluar sus prioridades de compra y cadenas de suministro enteras se vieron sumidas en la incertidumbre. El mercado automovilístico estadounidense había entrado en territorio desconocido y su dirección a largo plazo era cualquier cosa menos segura. Una cosa, sin embargo, seguía siendo innegable: la industria del automóvil, que antes parecía seguir una trayectoria fija, se encontraba ahora en un momento crucial. Todas las partes interesadas, desde los fabricantes mundiales hasta los pequeños proveedores, tenían que navegar por este paisaje transformado, tomando decisiones estratégicas que darían forma al futuro del transporte en los años venideros. ¿El mundo reacciona? ¿Sobrevivirán los vehículos eléctricos al cambio de rumbo? A escala internacional, el impacto de este cambio de política traspasó fronteras. La Unión Europea y China, que impulsan enérgicamente los vehículos eléctricos mediante estrictas normativas y subvenciones, se enfrentan ahora a una importante cuestión: ¿mantendrían el rumbo, asumiendo que o ajustarían sus estrategias para competir en un mercado que ya no está alineado con la electrificación mundial? Para China, la decisión fue especialmente significativa. El país se había posicionado como una fuerza dominante en la producción de vehículos eléctricos, con incentivos gubernamentales que impulsaban masivamente a los fabricantes de baterías y a los fabricantes de automóviles. Los EES era un campo de batalla crucial para la expansión internacional de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos. Ahora, con el cambio de las políticas estadounidenses, esos planes se enfrentan a la incertidumbre. ¿Seguirían los consumidores estadounidenses apostando por los vehículos eléctricos fabricados en China o volverían a los coches tradicionales de los fabricantes nacionales? Los fabricantes de automóviles europeos también se enfrentaban a decisiones difíciles. Empresas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz habían invertido mucho en electrificación, asumiendo que los pronto dominarían los principales mercados mundiales, incluido el estadounidense. El retroceso de la normativa trastocó esas expectativas. ¿Deben estos fabricantes mantener su agresiva estrategia de vehículos eléctricos o adaptarse a un mercado estadounidense? Los acuerdos comerciales, las cadenas de suministro y las estrategias globales se sometieron a escrutinio. Los países que apuestan por una transición sin fisuras hacia el como parte de sus políticas energéticas y comerciales a largo plazo se preguntan ahora si necesitan cubrir sus apuestas frente a un mercado estadounidense impredecible. Impredecible. La U.S., otrora protagonista del impulso mundial al transporte sostenible, se ha convertido en un país atípico. Esto planteó cuestiones críticas sobre cómo cambiarían los acuerdos comerciales y las asociaciones internacionales. Más allá de las implicaciones económicas e industriales, los factores culturales y sociales también desempeñaron un papel importante en la configuración del futuro del transporte y el comportamiento de los consumidores. La opinión pública estadounidense estaba dividida. Algunos celebraron la desregulación como un retorno a la dinámica del libre mercado, en el que los consumidores dictaban las tendencias de la industria en lugar de los mandatos gubernamentales.
Otros la consideraron un retroceso que socavaba los avances en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. El debate no se limitó a la política, sino que se extendió a los sentimientos de los consumidores y la lealtad a las marcas. Los entusiastas de los coches y los consumidores orientados al rendimiento lo vieron como una victoria. Muchos lamentaban el declive de los motores V8, las transmisiones manuales y los muscle cars tradicionales a medida que los fabricantes de automóviles se orientaban hacia la electrificación. Con menos normativas sobre eficiencia de combustible, los vehículos de altas prestaciones podrían resurgir, permitiendo a los fabricantes dar prioridad a la potencia frente a las emisiones. Por el contrario, los defensores del medio ambiente consideraron el cambio como un gran revés. Los esfuerzos realizados durante años para lograr normas de emisiones más estrictas y un aire más limpio parecían ahora en peligro. En respuesta, las protestas, los grupos de presión y los movimientos de base se movilizaron para desafiar la desregulación, presionando a favor de políticas más estrictas para salvaguardar el progreso medioambiental y la sostenibilidad a largo plazo. La percepción pública de los fabricantes de automóviles se convirtió en otro factor crítico. Continuarían prosperando las marcas basadas en la sostenibilidad, como Tesla, en un mercado que ya no empuja activamente hacia la adopción de vehículos eléctricos, o experimentarían los fabricantes de automóviles tradicionales, especializados en camiones y todoterrenos de gasolina, un resurgimiento a medida que la demanda de los consumidores se adaptara al nuevo panorama. En el fondo, el mercado del automóvil había entrado en una fase de incertidumbre sin precedentes. Los fabricantes de automóviles se enfrentaban a cuestiones existenciales sobre su estrategia. Las industrias vinculadas al sector tuvieron que reevaluar sus posiciones, y los consumidores se encontraron navegando por un panorama que cambiaba rápidamente y en el que el futuro del transporte ya no estaba tan claro como antes. El mundo seguía con atención la evolución del mercado. ¿Aprovecharían los fabricantes de automóviles la relajación de la normativa para revivir tecnologías más antiguas o seguirían invirtiendo en sostenibilidad para obtener beneficios a largo plazo? Independientemente del resultado, un hecho era seguro: este cambio remodelaría la industria automovilística mundial en los años venideros. La onda expansiva inmediata fue solo el principio, y desencadenó una reacción en cadena que podría redefinir las estrategias empresariales, las prioridades de inversión y las alineaciones económicas de una forma que nadie había previsto. Uno de los elementos más críticos de este cambio fue su impacto en la estrategia corporativa. En los años previos a la desregulación, los principales fabricantes de automóviles habían invertido mucho en vehículos eléctricos y combustibles alternativos, no solo para cumplir la normativa, sino para seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más preocupado por el medio ambiente. Ahora se planteaba la pregunta: ¿debían mantener el rumbo o volver a los vehículos tradicionales? Para las empresas que habían invertido miles de millones en el desarrollo de vehículos eléctricos, la decisión no era sencilla. Ford, General Motors, Toyota y Volkswagen se habían fijado ambiciosos objetivos de electrificación, invirtiendo grandes sumas en investigación sobre baterías, cadenas de suministro y reconversión de fábricas. Dar marcha atrás podría significar malgastar miles de millones y poner en riesgo la competitividad frente a las empresas que siguen centradas en la movilidad eléctrica. Al mismo tiempo, existía un argumento económico de peso para adoptar la desregulación. Fabricar vehículos con motor de combustión interna era mucho más barato que fabricar vehículos eléctricos. Al no haber normas estrictas sobre emisiones que obligaran a transiciones rápidas, algunas empresas vieron una oportunidad de proteger los beneficios a corto plazo, especialmente en los lucrativos segmentos de camiones y todoterrenos. Esta nueva flexibilidad dejó a los fabricantes de automóviles en una encrucijada. Podían justificar la producción continuada de vehículos tradicionales, tranquilizando a los accionistas que buscaban beneficios inmediatos. Sin embargo, corrían el riesgo de quedarse atrás en el inevitable impulso mundial hacia la sostenibilidad, donde mercados como la UE y China seguían avanzando agresivamente hacia la movilidad eléctrica. El cambio de política tendrá repercusiones inmediatas no solo para ES, sino también en todo el mundo. Las cadenas de suministro mundiales, las negociaciones comerciales y las inversiones transfronterizas en infraestructuras para vehículos eléctricos han tenido que replantearse. Los países y las empresas que habían previsto una transición unificada hacia la electrificación ahora han tenido que reconsiderar sus estrategias a largo plazo. ¿Seguirán adelante los fabricantes de automóviles y los responsables políticos con la electrificación? Las respuestas a estas preguntas condicionarán el sector durante décadas.
independientemente de cómo respondieran los fabricantes. Una verdad permanecía: la industria automovilística mundial estaba entrando en un territorio desconocido. Las partes interesadas de todos los sectores, fabricación, energía y tecnología, tendrían que navegar por un panorama impredecible en el que las políticas gubernamentales, las estrategias corporativas y las preferencias de los consumidores podían cambiar en cualquier momento. El camino no era nada seguro. Mientras algunos veían en la desregulación una oportunidad, otros la consideraban una gran perturbación. A medida que los mercados se adaptaban y las industrias se recalibraban, el verdadero impacto de este cambio se revelaría con el tiempo, remodelando el futuro del transporte, la innovación y la dinámica económica mundial. Implicaciones globales y cambios estratégicos. Otras potencias mundiales habían ajustado cuidadosamente sus políticas económicas en torno a un cambio gradual hacia los B, pero el repentino cambio de política de Estados Unidos les obligó a replantearse sus estrategias. China, por ejemplo, llevaba años afianzando su liderazgo en la producción de B mediante subvenciones, ampliaciones de fábricas y agresivas adquisiciones de minerales de tierras raras. Con fabricantes chinos como BYD, NIO y Geely a punto de dominar la carrera mundial de los vehículos eléctricos, ES, en su compromiso con la electrificación interrumpió esta trayectoria. Algunos en Pekín lo vieron como una oportunidad. Si los fabricantes estadounidenses ralentizaban la adopción de vehículos eléctricos, China podría obtener una ventaja, lo que permitiría a sus marcas expandirse a otros mercados sin oposición. Mientras tanto, la Unión Europea se enfrentaba a un difícil dilema. Los países de la UE llevaban tiempo imponiendo normas de eficiencia de combustible más estrictas que las de ES, fijando plazos firmes para la eliminación progresiva de los motores de combustión interna. Dado que Estados Unidos ya no seguía esta trayectoria, los fabricantes europeos de automóviles que vendían en todo el mundo tenían que navegar por un mercado dividido con diferentes exigencias normativas. ¿Deben empresas como BMW, Mercedes-Benz y Renault seguir dando prioridad a los vehículos eléctricos para cumplir la legislación de la UE, o deben mantener una línea de producción separada para los vehículos de gas destinados a los EUS? Cualquiera de las dos opciones tendría importantes consecuencias. Mantener dos líneas de producción elevaría los costes, mientras que centrarse en una sola entrañaba el riesgo de perder un mercado clave. Además de los fabricantes de automóviles, los países productores de petróleo, sobre todo los de Oriente Medio, tuvieron que replantearse sus planes a largo plazo. Muchos países de la OPEP se habían estado preparando para un futuro en el que la demanda de petróleo disminuyera debido a la electrificación. Ahora, con con las políticas estadounidenses que apuntan a una mayor dependencia de los vehículos de gasolina, sus perspectivas económicas cambiaron inesperadamente. Rusia también se encontró evaluando el impacto de este cambio. Como gran exportador de petróleo, su estabilidad económica está estrechamente ligada a la demanda mundial. Si la desregulación en ES prolongara la dependencia de los vehículos de gasolina, podría fortalecer el sector energético ruso de un modo que pocos habían previsto. Impacto cultural y perspectivas divergentes. Más allá de los efectos económicos e industriales, el cambio de política tuvo un profundo impacto cultural en la sociedad estadounidense. El debate sobre la normativa medioambiental y la innovación impulsada por el mercado pasó a primer plano. Fabricantes de automóviles, proveedores y consumidores se enfrentan ahora a un entorno cambiante en el que las normas sobre emisiones y las estrategias de producción de vehículos podrían divergir significativamente. Para algunos líderes del sector, la reducción de las restricciones normativas supuso una mayor flexibilidad en el desarrollo de vehículos. Las empresas podían ahora dar prioridad a la rentabilidad, centrándose en la demanda del mercado más que en los mandatos gubernamentales. Esto brindó a los fabricantes la oportunidad de ampliar su gama, ofreciendo una combinación de motores de combustión tradicionales con modelos eléctricos e híbridos. Al mismo tiempo, el cambio suscitó dudas sobre la competitividad a largo plazo. Los fabricantes de automóviles que habían invertido mucho en electrificación tenían que decidir si redoblaban sus esfuerzos en la tecnología de vehículos eléctricos o ajustaban sus estrategias, dado que los principales mercados mundiales siguen avanzando en sus objetivos de sostenibilidad. Las empresas corren el riesgo de perder terreno a escala internacional si restan prioridad a la movilidad eléctrica. La divergencia normativa entre regiones se convirtió en otro reto clave. Los estados con políticas de emisiones más estrictas exploraron formas de mantener sus normas, creando la posibilidad de un mercado fragmentado.
Si los principales estados seguían aplicando medidas medioambientales agresivas, los fabricantes de automóviles se enfrentarían a la complejidad de cumplir diferentes requisitos normativos en todo ES. Esta incertidumbre se extendía a consumidores y proveedores. ¿Seguirían los compradores apostando por los vehículos eléctricos o la relajación de la normativa ralentizaría los índices de adopción? ¿Cómo se ajustarían las cadenas de suministro si fluctuara la demanda de baterías e infraestructura de recarga? El sector se encontraba en una encrucijada, navegando por un futuro marcado por la evolución de las políticas y los cambios impulsados por el mercado. El futuro de la innovación en vehículos eléctricos. A pesar de los cambios normativos, era improbable que el progreso tecnológico de la industria automovilística se ralentizara, aunque las políticas habían influido en el impulso hacia la electrificación. La competencia en el mercado y la demanda de los consumidores seguían siendo fuertes. Los fabricantes de automóviles seguían teniendo incentivos para innovar, sobre todo porque las tendencias mundiales seguían favoreciendo la sostenibilidad y la eficiencia energética. Las empresas que habían construido sus marcas en torno a la electrificación estaban bien posicionadas para mantener el impulso. Los disruptores de la industria ya habían demostrado que los podían ser rentables y de alto rendimiento, con los fabricantes de automóviles tradicionales recalibrando sus estrategias. Los principales fabricantes de tenían la oportunidad de reforzar su posición en el mercado. Para las nuevas empresas de los sectores de los vehículos eléctricos y las baterías, el panorama se ha vuelto más difícil. Muchas habían dependido de los incentivos gubernamentales para atraer inversiones. Sin estas ventajas, los inversores de capital riesgo podrían mostrarse más cautos, lo que llevaría a la consolidación del sector. Solo los actores más fuertes y mejor financiados podrían resistir las cambiantes condiciones del mercado. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles tradicionales ganaron flexibilidad para explorar tecnologías de propulsión alternativas. Las pilas de combustible de hidrógeno, antes eclipsadas por los vehículos eléctricos de batería, podrían suscitar un renovado interés, con menos restricciones normativas que dicten las opciones tecnológicas. Las empresas tuvieron la oportunidad de evaluar si el hidrógeno podría convertirse en una alternativa viable para la sostenibilidad a largo plazo. Del mismo modo, los combustibles sintéticos y los biocombustibles, antes considerados de nicho, podrían ganar tracción. Estas alternativas ofrecen un equilibrio potencial entre la combustión interna y la electrificación total. Si las preferencias de los consumidores se inclinan por los métodos de repostaje conocidos, los fabricantes de automóviles podrían desarrollar soluciones que redujeran las emisiones sin pasar completamente a los vehículos impulsados por baterías. Una industria en la encrucijada. Con todos estos factores en movimiento, una cosa quedaba clara: la industria automovilística entraba en una de sus épocas más impredecibles. Este cambio normativo no era un mero ajuste temporal, sino un cambio fundamental que podría remodelar una de las industrias más vitales del mundo en los años venideros. La adaptación de los fabricantes definirá la trayectoria del sector. Verían la relajación de la normativa como una oportunidad para ampliar el dominio de los motores de combustión interna o seguirían apostando por la electrificación, impulsados por la demanda mundial y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Más allá de la estrategia corporativa, los mercados mundiales también se enfrentaban a decisiones clave. Se alinearían con ES. Los acuerdos comerciales internacionales y la dinámica del mercado serían decisivos para determinar el resultado. Independientemente del camino que se tomara, la industria ya se había reconfigurado de un modo que no tenía marcha atrás. Inversores, fabricantes y responsables políticos recalibran sus estrategias. El futuro del automóvil, antes aparentemente predecible, era ahora más incierto que nunca. Efectos económicos y tecnológicos más amplios. Más allá de la industria del automóvil, los cambios normativos tuvieron un inesperado efecto dominó en otros sectores estrechamente vinculados a su evolución. El sector tecnológico, por ejemplo, se había estado preparando para un cambio impulsado por los vehículos eléctricos, anticipando la creciente demanda de software avanzado, IA y capacidades de conducción autónoma. Las empresas especializadas en redes de recarga de vehículos eléctricos, reciclaje de baterías y sistemas para vehículos impulsados por inteligencia artificial esperaban un crecimiento constante. Sin embargo, con unas condiciones de mercado cada vez menos predecibles, muchas se enfrentan ahora a la incertidumbre sobre sus planes de expansión, estrategias de inversión y viabilidad a largo plazo en un panorama cambiante. Del mismo modo,
los sectores de la planificación urbana y el transporte público tuvieron que reconsiderar sus prioridades. Las ciudades que invertían en flotas de autobuses electrificados, redes viarias inteligentes y tarifas de congestión basadas en las emisiones tenían que evaluar ahora si esos esfuerzos se ajustaban a la evolución de las tendencias del mercado o si los vehículos tradicionales de gasolina dominarían durante más tiempo del previsto. Esto también influyó en las decisiones sobre el gasto en infraestructuras. ¿Deben seguir fluyendo los fondos hacia los proyectos de electrificación o deben reasignarse los recursos hacia el mantenimiento y la mejora de las carreteras convencionales y las estaciones de servicio? Estos debates crearon nuevas consideraciones económicas tanto para los responsables políticos como para las empresas. Los mercados financieros también reflejaron esta incertidumbre, mientras las acciones de los fabricantes de automóviles experimentaban fluctuaciones inmediatas. Las estrategias de inversión a largo plazo estaban cambiando. Los inversores institucionales se habían inclinado por carteras orientadas a la sostenibilidad, pero con los nuevos acontecimientos, necesitaban reevaluar sus perspectivas sobre el futuro del transporte. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Danos tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que afectarán estos cambios a la industria automovilística a largo plazo? Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.